Hola amigos, hoy vamos a conocer algunos conceptos de la carta a los Hebreos. La historia y los estudios de la Biblia señalan a este libro como uno de los más influyentes de la fe cristiana, ya que fue escrito al pueblo hebreo que en los años 60 después de Cristo estaba siendo fuertemente influido por otro tipo de doctrinas. El libro explica el juicio de Dios en el cielo, la expiación de los pecados y la intercesión de Jesús en favor nuestro, entre tantos otros temas que nos facilitan el camino para conocer de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Llamo a tu corazón 1000 veces al día y no encuentro respuesta, solo escucho el silencio de tu voz. Tanto tiempo ha pasado y me duele el alma. He tratado de que hablemos y me digas qué es lo que te pasa. Me parece que no quieres ni siquiera escucharme hablar y te escondes como un niño cuando te salgo a buscar. ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta que no quiero regañarte ni pedirte explicación. Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí. Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y pienses que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar mi nombre y la culpa haga que te alejes y no encuentres mi perdón, correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré, sin decir una palabra, tu corazón sanaré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Borraré. No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste y convertirlo en bendición. Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta, el dolor y la vergüenza de tus ojos borraré. Llamo a tu corazón, estaré esperando tu respuesta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Tiempo de Paz. Vamos a estudiar las Escrituras, la Palabra de Dios y continuar con esta serie de temas que tienen que ver con la carta a los Hebreos. Hemos estado hablando acerca de esta evidencia del amor de Dios a través del juicio
que Él establece previo a la segunda venida de Cristo para favor de su pueblo. Por lo tanto, vamos a continuar esta temática con un tema muy especial que de vuelta de la oración vamos a explicar de qué se trata. Pero vamos a orar para abrir las Escrituras, ¿te parece? Acompáñame junto a invocar la presencia de nuestro Dios. Querido Padre y Dios, gracias te damos por el privilegio que tenemos nuevamente de estar con nuestros amigos. Rogamos tu presencia donde quiera que ellos estén. Que sea tu palabra la que satisfaga cada una de sus necesidades físicas, materiales, espirituales, del corazón, afectivas, para que sintamos tu presencia en nuestra vida y ella sea la que satisfaga todas nuestras necesidades. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hace algunos capítulos atrás recordábamos que Hebreos capítulo 9, versículo 28, nos hacía alusión a un juicio. Este juicio previo a la segunda venida de Cristo Jesús y que estudiamos el cuándo, quiénes, con qué propósito, en Daniel capítulo 7 del verso 9 en adelante, decíamos allí que este juicio es donde se abren los libros y se muestran las evidencias de nuestras vidas, de aquellos que hemos escogido a Cristo Jesús, pero que en su propósito primario es para evidenciar a los seres celestiales que la Biblia menciona de miles y millares de ángeles que están rodeando el trono, que ellos son testigos de la escena del juicio para vindicar el nombre de Dios. Y podríamos tal vez mencionarlo o decirlo de la siguiente manera. Fueron los ángeles, aquellos que vieron con sus propios ojos la rebelión de Lucifer. Es más, una tercera parte de ellos siguió esta rebelión contra el trono de Dios. Por lo tanto, son los ángeles, aquellos que en la segunda venida de Cristo, cuando vayamos al reino celestial, Dios no quiere que ninguno de ellos tenga alguna mínima duda si nosotros, ex pecadores, podríamos eventualmente volver a insertar la semilla de la rebelión en el cielo. Por eso, en Daniel capítulo 7, son los ángeles los testigos. Después, como habíamos mencionado, después del verbo abrir los libros de la vida, luego se habla de los ángeles, está en conexión con ellos. Es decir, el juicio de investigación no es para saber quién o no se salva o para determinar en el juicio. Esa determinación ya está en el corazón de Dios, sino que el juicio es para que no quede ninguna duda de aquellos que van a ir al reino de los cielos. Son aquellos que han confiado en Cristo Jesús y han limpiado su vida en la sangre del Cordero. Cuando entramos en este contexto, como lo hemos estado haciendo del juicio, es inevitable encontrarnos en varios capítulos de la Biblia con el rol que juega el enemigo de Dios. Y yo te quiero invitar ahora, en este momento, para que vayamos juntos a el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo primero que está diciendo el libro de Apocalipsis es que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, engaña al mundo entero. Y luego en el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí encontramos algo muy especial, dos actividades del enemigo. Uno, engaña al mundo entero. Los engaña para hacerlos pecar. Más claro ejemplo, Génesis capítulo 3. Y luego de hacerlos pecar, acusa.
Pero a los únicos que acusa no es al mundo entero, sino que es al pueblo de Dios. Y Juan dice, nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque aquellos que no son parte del pueblo de Dios, aquellos que aún no han tomado su decisión, el diablo no necesita acusarlos, porque no han abrazado la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya están condenados por sus propias decisiones. Pero aquellos que como tú y yo queremos ser salvos en Cristo Jesús, entonces el enemigo quiere revertir el efecto salvífico de Cristo en nuestra vida. La obra de Cristo en nuestra vida. ¿Y cómo lo hace? Nos engaña, nos hace pecar y luego se asegura de que tú y yo seamos condenados acusándonos de lo que hemos hecho. Una obra terrible, ¿no? Y hay un libro maravilloso que se llama El conflicto de los siglos, yo te lo recomiendo que tú puedas adquirirlo, que habla de los eventos finales, al menos en sus últimos capítulos, habla de la historia del conflicto entre Cristo y Satanás. Y precisamente en este conflicto, este libro cita en la página 538, yo quiero compartir contigo, esta cita dice, mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, es decir, mientras Cristo está ejerciendo su ministerio, el enemigo de Dios también juega un rol, un papel en el juicio previo a la segunda venida de Cristo. Satanás los acusa ante Dios como transgresores. Y la pregunta es, ¿tendrá razón? Si bien Satanás es el padre de la mentira, si yo soy un transgresor de la ley, entonces él tiene razón. Y tal vez por la única vez está diciendo la verdad. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarlos de su amor y transgredir su ley. Mira el proceso. Dice que es un seductor. Así fue con Eva. No se presentó tal cual él era. Y también en nuestra vida el enemigo de Dios se presenta de forma seductora y nos seduce con aquello que tal vez sabemos que no es lo correcto, que ofende a Dios y está contra los principios de Dios, pero nos agrada. Así es la seducción. Y nos seduce para arrastrarnos al escepticismo. El autor de Hebreos habla mucho de la fe. Y el juicio investigador, si bien son nuestras obras las que están escritas allí en los libros de la vida, los libros que en Daniel capítulo 7 se abren, es la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Las obras que están en los libros son evidencias concretas, explícitas de aquella fe que tú y yo tenemos en nuestro corazón para con Dios. Por lo tanto, dice que nos separa del amor. Y cuando ya nuestro amor se enfría por Dios, cuando nuestro amor se ha vuelto rutinario, entonces es muy fácil transgredir la ley de Dios. Aquí vemos la secuencia. El enemigo quiere seducirnos, arrastrarnos al escepticismo, falta de fe, dejar desconfiar, separarnos del amor de Dios y transgredir la ley. Y continúa el texto diciendo, ahora Él señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonra a nuestro Redentor, todos nuestros pecados que Él mismo nos indujo a cometer. Imagina esa escena terrible. Este es un juicio en donde el enemigo nos está acusando y nos acusa de todos aquellos defectos que tú y yo tenemos. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te imaginas tú si de pronto alguien viene y expone públicamente todos nuestros defectos, todos nuestros problemas y peor aún, todos nuestros pecados que cometemos en secreto? Eso es lo que hace el enemigo de Dios en el juicio. Y a causa de estos los reclama como sus súbditos. Aquí él está actuando de una manera bien especial. Antes quiero volver a la idea que mencionábamos de que el juicio es para evidenciar la decisión que Dios ya ha tomado. Entonces, Satanás está contento con aquellas decisiones de Dios en relación con los que se pierden. ¿Cómo así? Dios
en este juicio en favor de los seres celestiales, los ángeles, se abre el libro de la vida y hay una persona que tal vez tomó su decisión por Cristo, pero fue seducido por el enemigo y se apartó. Y tal vez la decisión divina es la condenación. Pero no es una decisión que viene de la arbitrariedad de Dios o que Dios es malo. No. Viene porque esa persona no se aferró de las promesas y de la persona y de la obra de Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces luego dice que es la decisión de Dios en relación con aquellos a quienes Dios considera como dignos de la salvación lo que Satanás está disputando. Es decir, en el juicio el enemigo de Dios está allí. Como decía Apocalipsis, ¿recuerda Apocalipsis 12:10? ¿Dónde está? Delante de Dios acusando de día y de noche. ¿Y a quiénes dijimos que acusaba? A los hijos de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. ¿Y por qué razón? Claro, porque cuando se abre el libro de la vida y las evidencias de aquel que no ha vivido ni ha tomado las decisiones por Cristo, naturalmente no es necesario que Satanás lo acuse, porque ya está condenado por sus propias decisiones que no tomó. En cambio, cuando se abre el libro de la vida, independiente de tus pecados, independiente de mis faltas de carácter, problemas que podamos tener tú y yo, pero si confiamos en Cristo Jesús, nuestro mediador, aquel que está delante del enemigo reprendiéndolo, defendiéndonos a nosotros, entonces mira lo que ocurre. Entonces Dios tiene su decisión de salvación y que la evidencia en el juicio investigador. Por lo tanto, es la decisión de Dios acerca del destino eterno de los justos lo que Satanás está desafiando. Y permíteme compartirte otra cita. Dice, el Satanás que hace miles de años fue tan persuasivo que convenció a 1/3 de los ángeles de que se unieran a él en su rebelión contra Dios, es todavía tan capaz de presentar ante los ángeles argumentos muy persuasivos con respecto a ti y a mí. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en un cielo perfecto sin pecado, Lucifer comienza este misterio de la iniquidad. Y en un lapso de tiempo, porque no fue espontáneo ni instantáneo, comienza a persuadir a 1/3 de los ángeles. Imagínate entonces el rol que juega en el santuario o en el juicio, más que en el lugar, en el juicio previo a la venida de Cristo Jesús. Ahora, él intenta persuadir de que tú y yo no merecemos entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 12:10 decía, Él está acusándonos. Ante esa perspectiva es inevitable tal vez sentir temor. Temor al enemigo de Dios. Temor al juicio de Dios, al juicio investigador. Y tal vez el adjetivo investigador también nos asusta, sentir temor. Pero no necesitamos tener miedo. ¿Por qué razón? Porque el único capaz de responder a aquellas acusaciones es Cristo Jesús. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos un mediador. En el santuario celestial está Cristo Jesús intercediendo por ti y por mí en este juicio de investigación. Uno que puede responder a todos los argumentos engañosos de Satanás acerca de nosotros con la verdad. Es cierto, tú y yo somos pecadores, pero si hoy confiamos, entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, entonces Él ahora tiene toda la autoridad. Como dice Daniel capítulo 7, recibe todo el reino, toda la autoridad para defendernos, para responder y contrastar aquellas argumentaciones engañosas del enemigo. Porque Él quiere que nos condenemos, pero Cristo Jesús quiere tu salvación. Este mediador está respondiendo a cada una de las acusaciones de Satanás en tu contra. Jesús explicará por qué cada persona, como tú y como yo,
que verdaderamente hemos puesto nuestra confianza en Él, merecemos estar en el reino de los cielos. El Señor se detiene en cada nombre del libro de la vida, en cada persona que, independiente su color, su estrato social, su edad, pero que hoy está tomando la decisión importante en su vida de confiar en Cristo Jesús y, querido amigo, de entregar la vida a Cristo Jesús. Por lo tanto, con Jesús de nuestro lado, tú y yo no necesitamos tener miedo del juicio investigador. A pesar del adversario, no hay que temer. Solo confiar, solo depositar nuestra fe en Cristo Jesús y dejar que Él transforme nuestra vida. Deja tus vicios, tus malos hábitos en las manos de Cristo Jesús. Muchas veces decimos o se ha dicho de que tenemos que cambiar nuestra vida para ir a Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a cambiar si estamos bajo esta seducción, bajo el engaño del enemigo? Solo en Cristo Jesús. Cuando el primer paso en nuestra vida es entregarnos a Él y venir a Él con todas nuestras cargas, con todos nuestros problemas, y le decimos al Señor: Señor, aquí estoy. ¿Me puedes defender? ¿Me puedes limpiar? Y cuando comienza un reavivamiento, viene acompañado de una reforma, pero es una reforma que Él hace en nuestra vida. Entonces, esas acciones quedan registradas en el libro de la vida. Y cuando Satanás viene a decir: pero esta persona, tú que estás ahí, has hecho esto, otro, ha transgredido la ley de Dios, se ha separado del amor de Dios, ha dejado de confiar. Todas esas acusaciones. Entonces Cristo Jesús dice: no, porque esa persona ha confiado en mi sangre. Esa persona ha entregado su vida a pesar de sus luchas, a pesar de que se cae y yo lo vuelvo a levantar, y vuelve a caer y lo vuelvo a levantar. Yo he puesto mi sangre como garantía para que esta persona sea salva. Querido amigo, esa persona puede ser tú. Esa persona tienes que ser tú. Esa persona está en el corazón de Dios y eres tú. Pero tienes que tomar la decisión de entregar tu vida a Cristo Jesús. Yo te invito que si esa decisión es hoy, acércate a una iglesia adventista del séptimo día. Habla con el pastor y dile: yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. No le cuentes al ser humano tus problemas, tus pecados. Confiésaselos a Dios, arrepiéntete de ellos. Y Dios te dará su gracia. Y ya no tendremos temor ni del juicio, ni del adversario, porque nuestra confianza estará puesta en Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios, gracias te damos porque tú nos defiendes, porque a pesar de nuestros pecados, tú nos das la salvación, tú nos brindas el perdón. Y en esta hora, Señor, queremos tomar la decisión de entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Te rogamos que el Espíritu Santo entre al corazón de cada uno de nuestros amigos para poder buscar un lugar, una iglesia adventista, para ser orientados, para ser tomados de la mano y poder ser guiados a los pies de Cristo Jesús. Dale el valor, dale la valentía, Señor, de nuestros amigos, a nuestros amigos, para ser victoriosos en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Sigue en sintonía de Nuevo Tiempo. Ponte en contacto con nosotros y será hasta un nuevo capítulo de Tiempo de Paz. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tiempo de Paz. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te comuniques con nosotros a través del correo electrónico y teléfonos que aparecen en pantalla para que solicites de forma gratuita las revistas de Escuela Bíblica: Familia Feliz, Verdades para el Tiempo del Fin, Daniel, La Biblia Habla y Apocalipsis. Estos materiales te ayudarán a entender la palabra de Dios y a mejorar tu vida espiritual. Sigue en nuestra sintonía. Estás en Canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.